Bueno, muchachos. Ponen por favor el audio allá. Sí. Bueno, el primer tema que vamos a ver, como les digo, muchachos, vuelvo e insisto, el objetivo no es dar no es dar una clase magistral. Aquí les voy a dar las principales ideas y ustedes profundizarán la información. Bueno, muchachos, el primer tema, todos estos temas, muchachos, que veamos hoy entran dentro del primer quiz. ¿Para cuándo debería, profe? No, posiblemente más o menos dentro de 15 días. Igual yo se los programo con tiempo. Bueno, muchachos, vamos a ver una muy breve introducción al tema de arquitectura de computadores y los conceptos de Linux. ¿Por qué hago énfasis en el muy? Porque arquitectura de computadores es un tema extremadamente extenso y una materia, digamos, muy vasta y de contenido muy grande, ¿cierto? Tranquilamente el tema de arquitectura de computadores nos puede dar para 2 o 3 cursos de pregrado. Entonces, lo que les voy a mencionar son temas que me parece importante conocer antes de que nos enfrentemos a la programación. Pero como les digo, son temas muy vastos. Ahorita les voy a dar, pues les voy a indicar dónde pueden ampliar información si desean. Pero para que sepan, son conceptos básicos y conceptos de Linux, que son conceptos más teóricos, diría yo, para que volvamos como a retomar el tema. Uno a veces empieza a utilizar algo y se le olvida qué era, de dónde salió eso, ese tipo de cosas. Bueno, muchachos, yo voy a hacer especial énfasis en algo que se llama la arquitectura von Neumann. ¿Qué es la arquitectura von Neumann? La arquitectura von Neumann es, digamos, el paradigma computacional que se maneja hoy en día para todos los equipos de cómputo que ustedes conocen. Bueno, para todos no, para casi todos. El escritorio que ustedes, el PC de escritorio que ustedes tienen en su casa, el portátil que tienen, no sé. Otro dispositivo generalmente tiene algo que se llama la arquitectura von Neumann. Dispositivos, por ejemplo, que no tengan la arquitectura von Neumann, por ejemplo, un procesador digital de señales, un DSP. Por ejemplo, un DSP no tiene una arquitectura que se llama Harvard, porque tiene una orientación diferente. ¿Cuál es digamos, el elemento principal de la arquitectura von Neumann? O sea, la frase principal, como su caballo de batalla, que la memoria siempre almacena, o sea, la memoria que almacena los datos y el programa siempre son la misma. No hay distinción entre ambas. En la misma memoria principal se almacena tanto los datos como el programa. Eso quiere decir también que comparten el mismo bus de datos, ¿cierto? Por el mismo bus que van las instrucciones de un programa, por ese mismo bus van los datos.
Así funciona todos los equipos de cómputo cercanos que ustedes conocen. Ese que tienen al frente tiene una arquitectura von Neumann. Pero ¿cuáles son los elementos principales de una arquitectura von Neumann? Están en la gráfica. Se encuentra la memoria principal, la CPU o unidad central de procesamiento y los sistemas de entrada y salida. Vamos a empezar por los bordes y enseguida miramos la CPU, que es la memoria principal, ¿cierto? Es un medio de almacenamiento que se encarga de guardar los datos que la CPU necesita procesar, ¿cierto? La memoria principal generalmente se caracteriza por ser una memoria pequeña, volátil, ¿cierto? Para los que de pronto no están familiarizados con la palabra volátil, es una memoria que no guarda permanentemente. Es una memoria que cuando usted la desenergiza, se pierde la información contenida en ella, ¿cierto? ¿Quién me da un ejemplo de una memoria de ese tipo? Correcto, una memoria RAM. Entonces esa es la memoria principal. Bueno, los sistemas de entrada y salida generalmente siempre son periféricos que tienen conexiones con el mundo. Eso suena como raro, pero así es, ¿cierto? La idea es que pues un dispositivo de estos tiene que tener una interacción con el mundo, porque si no, pues no serviría para nada. O sea, de alguna forma alguien tiene que estar dándole órdenes, por muy simples que sean. Esas órdenes se dan a través de los sistemas de entrada y salida. ¿Quién me dice, por ejemplo, un sistema de entrada y salida de el computador que tiene al frente? Correcto, cierto. Vamos a ver, pues, o vamos a ver, no, ustedes profundizarán, porque yo creo que eso inclusive lo vieron el semestre pasado, que generalmente las CPUs, cierto, tienen el hardware necesario para administrar las entradas y las salidas que les llegan del medio exterior. A eso generalmente se les llaman interrupciones, ¿cierto? Generalmente siempre las entradas y las salidas se manejan a través de interrupciones, que son señales de alta prioridad que le llegan al procesador. Listo. Vamos a hablar ahora sí de la CPU, la unidad central de procesamiento. La unidad central de procesamiento tiene, digamos que 4 elementos principales, ¿cierto? Es la ALU. Ustedes, ¿esta es la primera vez que ustedes oyen hablar de esos temas o ya han oído hablar? Lógica aritmética. Correcto, es la unidad lógica aritmética. ¿Qué hace la unidad lógica aritmética? Hacer, como su nombre lo dice, todas las operaciones lógicas y todas las operaciones aritméticas, ¿cierto? Hace las operaciones básicas. Generalmente un programa siempre se decodifica en instrucciones, ¿cierto? Esas instrucciones, una y otra, tienen que tener un sentido, ¿cierto? ¿Cómo hace la CPU para encontrarle el sentido a esas instrucciones? Jugando con ellas de manera lógica y de manera aritmética, sumándolas, restándolas, haciendo un AND, haciendo un OR, bueno, en general, ¿cierto? Tiene un elemento que se llama la unidad de control. La unidad de control, ¿de qué se encarga? Precisamente de gestionar toda digamos, la gobernabilidad de los elementos que se encuentran en la CPU, ¿cierto? Una ALU no sería nada si alguien no le ingresa las operaciones, o alguien no le dice, tenés que sumar o tenés que restar, ¿cierto? O sea, una calculadora no suma sola, yo tengo que decirle qué hace. Entonces la unidad de control le dice a la ALU qué hacer. Adicional a eso, la unidad de control es quien gestiona los elementos que vienen de la memoria principal. Entonces él dice, vea, te llegó tal dato, y la ALU se encarga, dependiendo de la operación que él le diga, de hacer lo que tiene que hacer con ellos. Bueno, hay otro elemento que se llama el contador de programa, o program counter. El contador de programa es un índice, digamos, de alguna forma, que va recorriendo el programa o el conjunto de instrucciones que yo le doy para irlas ejecutando en la secuencia correcta, ¿cierto?
un ejemplo muy particular. Recuerden que cuando hay un salto, ¿cierto? ¿A qué me refiero con un salto? Por ejemplo, a un if condicional, ¿cierto? Si tal cosa, haga tal cosa, y si no, haga tal otra. Si él se va por uno de esos ramos, lo que hace en realidad en la unidad de control es identificar la secuencia de salto y decirle al contador de programa que se incremente tantas veces como la instrucción esté ubicada en la memoria principal. Así es como funciona un salto en programación a nivel de hardware. Bueno, y finalmente está el tema de los registros. ¿Qué son los registros? Los registros son unidades de memoria mucho más pequeñas que la memoria principal, ¿cierto? Que se encargan de almacenar la información que yo necesito de forma inmediata, ¿cierto? Entonces la ALU nunca va a ir a tomar un dato directamente de la memoria principal, porque es muy costoso hacerlo. Las operaciones que necesita hacer para ir a realizar esa tarea es muy costosa, son muy costosas. Cuando hablo de costosas, es costosas a nivel de hardware y de performance. O sea, tiene que ir a realizar muchas cosas, entonces no vale la pena. Entonces ese tipo de datos se guardan en los registros, ¿cierto? Y él tiene acceso directo a los registros. Miren la particularidad de los registros, son pocos datos, entonces el direccionamiento es pequeño. Él puede recorrerlos tranquilamente en una sola instrucción, ¿cierto? Adicional a eso, no tienen todo el encabezado que debería tener un dato que viene de la memoria, porque precisamente no necesita la información para la coordinación de a dónde se va a llevar. Bueno, esos son los elementos principales. Entonces nunca se les olvide, muchachos, la idea principal, la arquitectura von Neumann, se caracteriza por tener los datos y el programa almacenados en la misma memoria y compartir el mismo bus hacia la unidad central de procesamiento, ¿cierto? De la arquitectura von Neumann hay un montón de teorías. Existen temas como jerarquía de memoria, por ejemplo, temas como hyperthreading, temas como desempeño del bus. Se puede explotar mucho, es un tema muy interesante para aprender. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva doy como los pasos a grosso modo que hace la arquitectura von Neumann para llevar una secuencia de un programa, ¿cierto? Lo primero que hace es que obtiene la instrucción desde la memoria, ¿cierto? Y le indica al contador pues trae la dirección, ¿cierto? La guarda en un registro de los que están allá en la CPU, ¿cierto? Y adicional a eso, le dice al contador de programa dónde debe estar ubicado. Recuerden que el contador de programa es como la flechita indicadora, ¿cierto? Aumenta el contador de programa, obviamente, pues para seguir a la siguiente instrucción, porque el programa debe ejecutarse. Entonces, decodifica dicha instrucción con la unidad de control. Cuando yo hablo de que decodifica, es que en toda esa cadena de bits que componen la instrucción hay ciertos códigos que le dicen, ve, sumar, restar o hacer tal cosa. Eso es decodificar la instrucción, ¿cierto? Finalmente se ejecuta la instrucción. Ejecutar la instrucción es sacar un valor, ¿cierto? Si la instrucción era tome tal cosa y súmela, entonces me va a salir la suma, ¿cierto? Entonces, esta instrucción a su vez puede cambiar el contador de programa, por lo que les dije. Si la instrucción es de salto, pues obviamente le va a decir al contador de programa, ve, andate para la línea de salto, ¿cierto? Y finalmente vuelve al paso 1, a obtener nuevamente la instrucción. Entonces miren que son muy sencillos los pasos, muchachos, simples. Aquí no estoy entrando al detalle. Obtiene una instrucción de la memoria principal, la guarda en los registros obviamente y adecúa al contador de programa. Aumenta el contador para ejecutar la instrucción. Decodifica la instrucción y ejecuta la instrucción, cambiando el contador si es necesario. Miren que esos simples 4 pasos es lo que hacen que el computador que está al frente de ustedes funcione. Ese es el paradigma de von Neumann. Una máquina que haga ese tipo de cosas. Obviamente nosotros con la innovación tecnológica hemos ido complicando el tema, ¿cierto? Ya no es tan sencillo porque ya hay jerarquías de memoria, ya hay otras cosas.
Entonces, el tema ya es más complejo, pero esta es la base, ¿cierto? Esta es la base de funcionamiento de un computador, según la arquitectura von Neumann. Aquí nada más como por cultura general, muchachos, otra arquitectura diferente, que es la Harvard. Era la que yo les decía que, por ejemplo, se puede encontrar en un DSP. ¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann? La frase clave que les dije. En la von Neumann comparten los datos y el programa la misma memoria y obviamente el mismo bus, ¿cierto? En la Harvard es totalmente diferente. Los datos van por un lado y las instrucciones van por otro, y por obvias razones tienen buses diferentes, ¿cierto? Porque son diferentes memorias. Entonces a veces este tipo de arquitecturas se explotan para tareas que demandan ese tipo de desempeño. Por ejemplo, como el procesamiento digital de señales. Entonces miren, muchachos, el flujo de funcionamiento de los datos simplemente consta de 4 pasos. O sea, el computador que ustedes tienen al frente solo hace 4 pasos principales, que son procesar los datos, almacenarlos, moverlos y obviamente tener un control de lo que está haciendo, ¿cierto? Eso es lo único que hace. Cuando usted hace un clic, él lo que está haciendo es moviendo datos. Pues dejó de guardar la posición de su cursor para ir a llevar la posición del cursor a otra parte. Entonces miren que en esos 4 elementos está todo lo que hace el computador lógicamente. Porque ahorita los pasos que le di era a nivel de hardware, obviamente, ¿cierto? Estos son lógicamente. Bueno, un tema muy importante y por el cual vamos a debatir mucho durante el curso es el tema de la jerarquía de memoria. En este sí voy a hacer un poquito de énfasis, primero que todo porque es un tema de cultura general que vale la pena que lo conozcan. Si lo conocen ya, que lo repasen. Y fuera de eso, porque es algo muy primordial en la programación, extremadamente primordial. Entonces miren, ¿qué es la jerarquía de memoria? La jerarquía de memoria es la técnica por medio de la cual una máquina de cómputo agiliza el acceso a los datos. Es la técnica por la cual una máquina de cómputo agiliza el acceso a los datos. Entonces es la forma de ver, yo quiero acceder a este dato y lo voy a acceder recurrentemente. ¿De dónde me lo traigo más fácil? ¿Cierto? Entonces la jerarquía de memoria tiene varios niveles. Esos niveles tienen una característica muy peculiar. ¿Cuál es esa característica? Pues digamos que son 3 características. Entre la memoria, yo voy a hablar de ahora en adelante de memoria cercana y memoria lejana, ¿cierto? ¿A qué me refiero con memoria cercana y memoria lejana? ¿Quién me dice? ¿Cercana a qué? Cercana a quien necesita los datos, ¿cierto? Cercana a quien necesita los datos. ¿Quién necesita los datos? El procesador, ¿cierto? Entonces, tiene una peculiaridad. Y esa peculiaridad va de ese nivel, de cercano a lejano, ¿cierto? Si ven en la grafiquita que está abajo de la diapositiva, entre el bloquecito más pequeñito es la más cercana y el de abajo, el grande, es la más lejana. Entonces miren que entre más cercana sea, es más rápida. Entre más lejana sea, es más lenta. Tiene esa característica. ¿Quién puede intuir por qué? ¿Por qué puede ser así? Inclusive la intuición puede ser hasta jocosa. Porque tiene más camino por recorrer. O sea, si yo tengo más camino por recorrer, obviamente me va a demorar menos. ¿Cierto? Tiene más implicaciones, como por ejemplo el hecho de que tiene que direccionar más porque es más grande entre más lejana sea. Pero una definición sencilla, porque tiene que recorrer más. Si vos tenés que recorrer más, te demoras más. Tenés que pasar por más niveles. Entonces se caracteriza por eso, entre más lejana es más lenta. En términos de tamaño, entre más lejana es más grande.
y entre más cercana es más pequeña. ¿Quién me dice por qué? Fíjense en el computador que tienen ustedes. ¿Por qué la memoria más cercana es más pequeña y la lejana es más grande? Tiene su razón de ser, muchachos. Ustedes imaginan un disco duro dentro de un chip. Como complicado, ¿no? Entonces tiene su razón de ser. Entre más cerca a los elementos de cómputo esté la memoria, obviamente va a ser más pequeña, porque si no tendrías que tener un supercomputador, ¿cierto? La idea de los computadores es que entre más pequeño es mucho mejor. Entonces no tiene sentido meter una memoria inmensa de ahí al lado de la tarjeta. Ese es el tema. Y el costo, ¿cierto? Entre la memoria sea más cercana es más costosa, y entre la memoria sea más lejana es más asequible. ¿Quién me dice por qué? Por velocidad. Bueno, es una característica que brinda el hecho de que esté más cercana o más lejana. Pero hay una característica que la hace costosa, y es a nivel de hardware. La fabricación, los materiales, el tamaño. Exactamente, esa es la razón. La fabricación con que se hace una memoria pequeña no es la misma con que sea una memoria grande, ¿cierto? Es más complicado. Entonces miren que el hecho de meter un pedacito de memoria dentro de un procesador hace el procesador muy costoso. Por ejemplo, cuando usted va a comprar una máquina con un procesador de nivel de caché L1, es menos costoso que una máquina con nivel de caché L2, por ejemplo. Por obvia razón, porque le estás metiendo memoria pequeña dentro del chip. Listo, entonces, así en nivel de jerarquía se van en el siguiente orden. Tenemos los registros, tenemos la memoria caché, tenemos la memoria principal y la memoria secundaria. Entonces los registros ya sabemos qué son, ¿cierto? Ya se los acaba de mencionar. Son los espacios de almacenamiento que tiene el procesador ahí en el procesador como tal, en la CPU, ¿cierto? ¿Qué es la memoria caché? ¿Quién me dice qué es la memoria caché? Es una memoria que almacena como parte de los códigos utilizados ahí de los programas. Para el arranque. No, sí. Es la memoria más cercana al procesador, ¿cierto? De hecho, la memoria caché está dentro del chip del procesador. Ojo, no confundan dentro del procesador a dentro del chip del procesador. Cuando usted compra una máquina con un AMD Core 2 Duo, no sé, la pastillita, si usted la destapa, la pastilla que está ahí puesta tiene la memoria caché por dentro, que es diferente a que la memoria esté dentro del procesador. La memoria que está dentro del procesador son los registros. Entonces le meten una porción de memoria ahí, y esa porción de memoria corresponde a lo que se llama caché. Generalmente las nuevas máquinas pueden tener diferentes niveles de caché, eso dependiendo de la potencia del procesador, ¿cierto? Entonces puede tener varios niveles de caché, por ejemplo un nivel 1 y un nivel 2. Bueno, sigue la memoria principal. Ya les mencioné también cuál es la memoria principal. La memoria principal es la memoria que llamamos volátil, ¿cierto? Que generalmente es la RAM, ¿cierto? Puede haber otros tipos de memoria principales, como por ejemplo la ROM, pero generalmente nos referimos a la memoria principal como la memoria RAM. Bueno, y tenemos finalmente la memoria secundaria o la masiva. Nos referimos así a la memoria donde finalmente almacenamos los datos, digamos, de usuario final, los finales, que es como el disco duro, las USB, no sé, etcétera. Bueno, lo que les decía ahorita, muchachos, ya les mencioné esto. O sea, un programa secuencial, o sea, un programa almacenado puede ejecutarse de manera secuencial o con bifurcación, que son los saltos. Esos saltos, ¿quién me ayuda a darlos? El contador de programa. Bueno, entonces,
digamos que cuando yo tengo un conjunto de instrucciones o un set de instrucciones, dependiendo del procesador X o Y, yo puedo dividir esas instrucciones en 4 bloques principales, ¿cierto? Aquí, como para introducirlos para los que no conozcan el tema, generalmente un procesador o un fabricante es caprichoso con su conjunto de instrucciones, ¿cierto? Vos no vas a encontrar que el procesador Intel tiene el mismo conjunto de instrucciones que el procesador AMD, ¿cierto? No tiene sentido. De hecho, una de las cosas que hace uno más eficiente que otro puede ser inclusive el manejo de sus instrucciones a nivel de hardware, de instrucciones de hardware. Entonces, pero tengan las instrucciones que tengan, se caracterizan de 4 formas: las de transferencias de datos, las de tratamiento, ¿cierto?, las de bifurcación y saltos, y otras instrucciones. Ya más o menos es claro, y mencioné con anterioridad qué hace cada una. Bueno, muchachos, aquí hay una secuencia de ejecución de un programa, ¿cierto? Este tema lo vamos a ver rápidamente, pero ustedes, la idea es que lo profundicen. Entonces, miren, simplemente un programa en ejecución, ¿qué hace? ¿Cierto? El programa más sencillo que exista. No miren ningún lenguaje de programación, nada. Simplemente estamos con un lenguaje sencillo. Comienza el programa, ¿cierto? Lee un dato, lee el otro dato, ¿cierto? Le entrega un dato a la ALU. Obviamente tiene que llevarle un dato a la ALU, porque la ALU es la que hace las cosas. Después, ese dato que está en la ALU lo suma con otro dato y vuelve y se lo lleva a la ALU, ¿cierto? Y finalmente lo que resulte se lo lleva a otra variable, y esa variable la saca, ¿cierto? Miren que si nos ponemos a revisar el tema, se pueden dar cuenta que hay cosas que uno puede ampliar, ¿cierto? Primera pregunta: ¿quién hace toda esta operación que yo les dije? ¿Quién? No, el procesador la hace, pero estoy hablando de un más bajo nivel. El contador del programa no es. El contador lo que hace es pasar de instrucción. ¿Quién es el que hace que todo esto se ejecute? Unidad de control. Correcto, la unidad de control. Miren que ahí no está por ningún lado, porque está embebida en el control como tal. Entonces miren que los bloques se dividen principalmente en entradas de datos, ¿cierto? Operaciones de la ALU, salida de datos. ¿Sí lo ven? En eso nos centramos. Esta operación aquí es una suma, pero puede ser una cosa más compleja, ¿cierto? Pero finalmente estos son los pasos de la ejecución. Bueno, muchachos, esto es primordial porque va a ser nuestro caballo de batalla cuando estemos programando en C++. Entonces, existen 3 áreas de memoria, ¿cierto? Entonces existe la memoria global, el heap y el stack. ¿Qué es cada una de ellas? ¿Cierto? ¿Qué es la memoria global? La memoria global es generalmente la memoria que guarda el código del programa. O sea, donde yo voy y pongo, vea, este es mi programa, lo que se va a ejecutar. Vaya, ejecútelo como usted quiera, pero allá está el bloque del programa, ¿cierto? Generalmente en esa parte es donde se cargan las variables o los elementos que son inmutables en el tiempo. Un ejemplo inmutable en el tiempo es digamos una constante. Ustedes ya han visto en C elementos constantes en el tiempo. Por ejemplo, una definición, o por ejemplo una variable global también podría ser, ¿cierto? Esos son elementos que no van a cambiar como tal. Una variable global estática, ¿cierto? O constante. Entonces miren que son elementos que no van a cambiar en el tiempo. Entonces esos hacen parte finalmente de la memoria global, y se cargan en un espacio de memoria que siempre es reservado totalmente. O sea, generalmente usted no va a decir, ven, se me desocupó la memoria global. No tiene sentido, porque lo que pesa el código y sus variables estáticas, eso pesa. Entonces la variable global es como la memoria que yo como mínimo debo asumir ya para que el programa se ejecute. Correcto. Dependiendo de con lo que usted esté programando y todo, le dan un nombre, pero en general se llama memoria global. Bueno, el stack, o por su traducción, digamos, pila,
¿cierto? Tiene un tamaño fijo y se encarga de ir como almacenando los datos que van siendo necesitados por el programa, ¿cierto? Entonces, háganse de cuenta como la menuda, la plata menuda, que usted la va sacando para lo que va necesitando, pero la plata gruesa la guarda para cuando se le acabe o la necesite sacar. Entonces él va guardando los daticos que va necesitando rápidamente y generalmente lo hace con una metodología LIFO. ¿Qué es una metodología LIFO? Es una metodología último en entrar, primero en salir. Último en entrar, primero en salir. Yo les pinto aquí, muchachos, qué es una metodología LIFO. ¿Y eso lo gestiona el procesador o uno lo tiene que hacer manualmente? No, lo gestiona el procesador. Después vamos a ver que en C++ nosotros somos los que asignamos la memoria, pero él finalmente la lleva a la porción que yo le diga, ¿cierto? En C++ vamos a ver que yo soy el que la libero, pero yo no le digo a dónde la va a llevar. No sé si soy claro. O sea, yo no le digo, vea, lléveme esta memoria al stack. No. Yo simplemente le digo, ve, por ejemplo, para las globales, esta variable es estática, ¿cierto? Entonces, esto va para la memoria global, ¿cierto? Por ejemplo, en el stack hay variables que uno va destruyendo durante la ejecución. Entonces, esas que se van destruyendo son las que se van sacando. Por ejemplo, las del heap, enseguida les explico las del heap. Las del heap generalmente pues se van creando y destruyendo en el tiempo, que son las de los objetos. Enseguida más o menos les explico el tema. Yo quiero aquí pintarles en esta hoja para que me entiendan bien cuál es la metodología LIFO. Entonces imagínense como un tubito en el cual solo caben elementos de un solo tamaño. Imagínense que sean monedas. Entonces tiene una moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda. Miren que no caben sino monedas acostadas, ¿cierto? No tiene sentido yo meter una parada, pues, porque no es el objetivo. Entonces, ¿cuál es la metodología LIFO? Recuerden, último en entrar, primero en salir. Last in, first out. Entonces, el primero que entra, perdón, el último que entra, ¿cierto? El último que entra, ¿dónde va a quedar? Encima, ¿cierto? Entonces, cuando entra uno, queda aquí encima. Si esto no tiene salida por debajo y lo quiero sacar, ¿cuál es el que tengo que sacar? El que acabé de meter, porque no hay más por donde sacarlo. Esta es la metodología LIFO. Entonces, generalmente así se mueve la pila stack, generalmente en la programación. Hay otra metodología que es la metodología FIFO, que háganse de cuenta el mismo tubo pero con un orificio por debajo. Entonces entra uno, entra otro, entra otro, entra otro. Entonces quiero entrar uno, correcto, lo entro. Listo. Si quiero sacar, ¿por dónde saco? Saco por aquí. De hecho, él lo empuja, por decirlo de alguna forma. Esta metodología se llama FIFO. Primero en entrar, primero en salir. ¿Cierto? Por el momento vamos a hacer especial énfasis en esto. Bueno, muchachos, y el heap, yo creo que es el tipo de memoria más importante porque es el que más vamos a usar. El heap es un área de tamaño que se reserva fija para tu programa, ¿cierto? Conste que no estoy hablando de C++, estoy hablando en general. Esto aplica para cualquier lenguaje de programación, ¿cierto? Generalmente cuando usted crea un programa, el programa en su ejecución dimensiona un heap, ¿cierto? Ese heap es como la porción que tiene ese programa para usar de memoria. Entonces, preguntas como esta: ¿qué pasa si el programa necesita usar más memoria de esa que tiene asignada?
se me enloquece el programa y puede que haya un volcado de memoria. Ahí es cuando ocurren los famosos volcados de memoria. Se me acabó la memoria, ¿qué hago? Me desbordé. El programa se enloquece y se reinicia o se bloquea o no sé qué pasa, ¿cierto? Entonces, el heap es el área que reserva, ¿cierto? Nosotros nunca, o sea, nosotros en los ejercicios que vamos a hacer no vamos a reservar ningún heap, pero sí vamos a tener cuenta que la memoria no es infinita. O sea, para nosotros nuestro heap casi que es todo la memoria principal, porque no vamos a hacer una asignación directa, pero eso se va viendo impactado. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando estemos programando orientados a objetos que cada que yo creo un objeto se crea una copia en memoria. Entonces, si ustedes hacen un uso irracional de esas copias en memoria, ustedes se van a dar cuenta que ejecutan el programa y está súper lento. Y ustedes, ¿pero por qué está lento? Si yo no estoy haciendo aquí nada, es porque ustedes, todos esos objetos que instanciaron o todas esas copias en memoria que llevaron, nunca las liberaron. Y él las está usando y las está recorriendo. Bueno, ¿cómo se usa la memoria? Esa es la forma en usar la memoria principal, la que es volátil, ¿cierto? ¿Cómo se usa la secundaria? Pues la secundaria, la verdad, todo el mundo sabe cómo se usa, ¿cierto? Porque todos la usamos muy comúnmente. Pues recuerden que es el último nivel, es no volátil. Si yo apago la máquina no se me va a desaparecer. Generalmente es para guardar información permanente e independiente del tiempo de ejecución. Mi programa está ejecutando y esa ejecución necesita guardar un dato que no se puede borrar nunca. ¿Para dónde va eso? ¿Para la memoria principal o para la no volátil? ¿O para la masiva? Para la masiva, porque si sigue ahí en la ejecución en la principal y pasa algo, pues obviamente me va a perder. Entonces, generalmente siempre se va para la masiva, la que necesito que quede permanente. Es como cuando, por ejemplo, tú abres un archivo de Office, ¿cierto? Tú empiezas a escribir una carta. ¿Quieres guardar los datos de la carta? Entonces le das guardar y eso se va y se guarda en la memoria principal. ¿Qué pasa si yo le doy cerrar y no guardo? Se me perdieron los datos. ¿Por qué? Porque el programa está en ejecución en la memoria principal. Yo no he guardado nada de forma permanente. Listo. Generalmente la memoria secundaria masiva o los discos duros, las unidades de USB, lo que sea, siempre tienen un sistema de ficheros. O sea, tienen como base un sistema de ficheros. ¿Qué es un sistema de ficheros? Es la forma de organizar los datos que yo guardo ahí. Entonces, yo no sé si ustedes han visto cuando instalan Windows, si han instalado Windows, por ejemplo, que en la instalación él le pregunta por si quiere que sea NTFS, FAT32 u otra cosa. ¿Lo han visto? O en Linux le pregunta si querés que sea una partición swap o querés que sea una partición X3 o X4. Eso es la forma en cómo el sistema operativo va a organizar los ficheros o la información que yo guarde ahí. Eso se llama un sistema de ficheros o un sistema de archivos. Bueno, muchachos, aquí un repasito rápido de sistemas operativos, ¿cierto? ¿Quién me dice que es un sistema operativo? Es el encargado de gestionar todos los recursos de la máquina. Exactamente. O sea, a veces uno pregunta eso y no tienen el concepto claro, ¿cierto? Muchos dicen, no, sistema operativo es un software, es el software principal de una máquina o es el software que se encarga de cargar los programas. No está claro. O sea, muchachos, nosotros como ingenieros debemos tener clarísimo qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es el software que se encarga de gestionar los recursos de un sistema de cómputo, de una máquina, de un computador, de lo que sea, ¿cierto? Entonces, si yo quiero conectarle un periférico a eso, ¿quién es el responsable de que el periférico funcione? El sistema operativo. Que haya otro programa que lo use, eso es otra cosa. Pero el responsable de que eso se conecte y me funcione es el sistema operativo. Bueno, pero hay muchos tipos de sistema operativo. Entonces hay sistemas operativos de tipo RISC y de tipo CISC.
No voy a hacer mucho énfasis en este tema, pero si quieren lo pueden profundizar porque es muy interesante. Las siglas RISC traducen conjunto de instrucciones reducidas. Conjunto de instrucciones reducidas. Y la CISC, conjunto de instrucciones complejas. Hay sistemas operativos que se basan en instrucciones reducidas, ¿cierto? Que son muy eficientes. Que esos sistemas operativos son, por ejemplo, Unix, AIX, o por ejemplo el sistema operativo Spark. Ese sistema operativo Spark lo han oído mencionar. ¿No han oído mencionar ninguno de esos tres? Recuerden que el Unix es la base del Linux que conocemos. El AIX es un sistema operativo de IBM. Y el Spark es un sistema operativo de Sun Microsystems. Que Sun Microsystems ya es Oracle. Entonces es casi que un sistema operativo de Oracle. Bueno, y hay sistemas operativos SIS que tienen instrucciones más complejas. O sea, que el conjunto de instrucciones realiza muchas cosas en una sola operación. Esos sistemas operativos son los más conocidos. Por ejemplo, Windows y GNU Linux. El sistema de instrucciones no tiene que ver con el procesador. ¿El sistema de qué? De instrucciones. Eso no es para el procesador. Sí, pero mejor dicho, cuando vos tenés una arquitectura, vos no puedes instalar un sistema operativo sobre una arquitectura que no lo soporte. Te voy a poner un ejemplo. Vos no puedes instalar AIX sobre la máquina que tenés ahí al frente, porque el procesador está diseñado con una arquitectura de instrucciones complejas. O sea, el procesador finalmente es quien brinda el conjunto de instrucciones, pero el sistema operativo es quien las soporta. Pero estás en lo correcto. En el fondo todo el sistema operativo y todos los programas se manejan es con esas instrucciones. Exactamente. Sí. Entonces, vuelvo y te repito. O sea, el procesador es quien te da el conjunto de instrucciones porque él es quien las ejecuta, ¿cierto? Pero el sistema operativo es quien las soporta. Entonces no quiere decir que yo en cualquier procesador puedo montar cualquier sistema operativo porque no me lo soporta. Listo. Cada sistema operativo tiene su sistema de archivos particular. Windows tiene NTFS y FAT y Linux, por ejemplo, es 3 y es 4. Esa es la forma en cómo almacenan los ficheros. Bueno, esto es un repaso, muchachos, de GNU Linux, que ustedes se lo deben saber ya de memoria del semestre pasado. ¿Cierto? Recuerden, aquí para algo importante que es bueno que la gente no olvide. Recuerden qué es Linux y qué es GNU. ¿Cierto? Recuerden que Linux y GNU son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? ¿Qué es Linux? ¿Quién me dice qué es Linux? Un sistema operativo. Un operativo basado en Unix. Exactamente. Pero en su historia, un sistema operativo, muchachos, pero aquí de pronto para que reforcemos ese tema, un sistema operativo tiene muchos componentes, ¿cierto? Pero hay unos componentes del sistema operativo que son propios o son un core, como el núcleo del sistema operativo. A ese núcleo del sistema operativo es a lo que se le llama el kernel, ¿cierto? Generalmente un kernel viene acompañado de otros elementos, de otros elementicos que componen el sistema operativo. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando usted instala Windows, ¿cierto? A usted por defecto le viene el Paint, ¿cierto? El Paint hace parte del sistema operativo, pues porque vos lo acabaste de instalar y te instaló. Pero el Paint no hace parte del core. Si vos de alguna forma dañas el Paint de tu máquina no deja de funcionar. ¿Sí queda claro eso? Entonces, generalmente un sistema operativo viene acompañado de otra porción de cosas. Por ejemplo, lo que uno llama una distribución de Linux, por ejemplo Ubuntu, ¿cierto? Cuando usted instala Ubuntu instala un montón de cosas. Un entorno gráfico, unas aplicaciones, en general, muchas cosas. Eso hace parte del sistema operativo, pero en sí, el núcleo del sistema operativo es el kernel, que es lo que en realidad hace que la máquina funcione, que la máquina gestione el hardware.
Entonces recuerden que GNU Linux, ¿qué es? Linux es el kernel. En realidad Linux es el kernel. Ya lo conocemos como el sistema operativo porque nos familiarizamos con la expresión. Pero Linux es el kernel y GNU son las aplicaciones que vienen alrededor de él. Bueno, muchachos, ustedes repasarán ese tema con más calma. Aquí vamos para un tema que es especialmente importante. Yo diría que el más importante de esta presentación que les estoy haciendo es el tema de las fases de ejecución de un programa. Muchachos, se los pido de corazón, grábense en esto desde el principio, que no vaya a ser que cuando estemos por allá programando y les salga un error y yo les diga, muchachos, eso es un error en tiempo de ejecución, y ustedes me digan, pero ¿cómo así? ¿Qué es un tiempo de ejecución? Entonces, por favor, entendamos bien el concepto, y si no lo entendemos, me hacen en alto en el camino y yo vuelvo y se los explico, ¿cierto? Cuando vos creas un programa de software o creas un software, el software tiene diferentes etapas o pasa por diferentes etapas. Aquí vamos a ver cuál es cada una de esas etapas. Generalmente los compiladores, cuando usted compila, ustedes ya han tenido la experiencia de compilar, ¿cierto? Cuando usted compila, él hace muchas cosas que para ustedes son transparentes, pero las hace. Y muchas veces él lanza errores en esa etapa. Entonces usted dice, pero este error, ¿qué es? Y todo mi código está bueno. O sea, tu código está bueno, pero el error fue en la etapa de enlazado. Posiblemente no enlazaste bien los códigos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en el tema de la gestión de errores. ¿Cuál es la primera etapa? La etapa de edición. La etapa de edición es la etapa en la que yo creo el código, que yo me siento, copio el if, tal cosa, else, tal cosa. ¿Cierto? Esa es la etapa de edición, cuando yo creo mi código, tengo mi código listo. ¿Qué es la etapa de preprocesado? Generalmente, cuando uno está creando un código, uno crea algo que se llaman directivas de preprocesador. ¿Cierto? Ustedes las debieron de haber conocido ya, las debieron de haber usado. ¿Cierto? Ese define tal cosa, define tal cosa. ¿Qué es una directiva de preprocesador? Es algo que usted quiere definir de una vez y no dejarle la tarea al compilador, ¿cierto? ¿Qué hace el compilador? El compilador lo que hace es que, bueno, vámonos para la de compilación para hacer la comparación con el preprocesado, pero eso es preprocesado, son cosas que yo quiero definir de una vez para no darle trabajo al procesador en el proceso de compilación. ¿Qué pasa en la compilación? ¿Quién me dice qué hace uno cuando está compilando? Ustedes compilaron todo el semestre pasado, muchachos. Está convirtiendo el lenguaje de alto nivel en el código. Exactamente, en lenguaje de máquina. Eso es la compilación, una traducción, ¿cierto? Entonces, volviendo al preprocesado, cuando usted deja directivas de preprocesador y compila, el compilador no tiene que hacer el ejercicio fuerte de ir a compilar esas cosas, ¿cierto? Muchas veces son macros o muchas veces son referencias a otros documentos que ya están compilados. Entonces, esas directivas de preprocesador le evitan trabajo al compilador. Eso es lo que hacen simplemente. El compilador pasa por ahí y dice, yo sé que vos sos preprocesador, entonces te hago otro tratamiento más simple, de alguna forma. Listo. ¿Cuál es la etapa de enlazado? Acuérdense que cuando uno está programando generalmente uno maneja muchos archivos o maneja muchas referencias a funciones y muchas cosas de ese tipo. Cuando usted compila, los archivos que usted tiene, en los que tiene su programa, se convierten al lenguaje de máquina, pero es lenguaje de máquina sin inteligencia, ¿cierto? Si hay una conexión entre esos dos archivos, en el momento de la compilación para ellos es transparente, a no ser de que haya por allá una directiva de preprocesador que los llame. No sé. El hecho es que en la etapa de enlazado es donde se crean esas conexiones. Muchas veces los errores que salen no son en tiempo de compilación, sino en tiempo de enlazado. Y es porque estás haciendo mal una referencia, o porque tenés una variable que no está definida, o porque llamaste una librería que no tenés adjunta, no sé, algo así. La etapa de carga es la etapa en la cual subimos el programa a memoria principal. Y decimos, yo ya te voy a ejecutar, cárgate por favor, ¿cierto? Ponete en memoria para ejecutarte, ¿cierto?
Y en la etapa de ejecución es la etapa en que empezamos a ejecutar el programa. O sea, que yo estoy como usuario final haciendo uso del programa. Un error en tiempo de ejecución, ¿qué es? Es un error que le sale al usuario final, pero que no necesariamente es un error de código o de codificación. ¿Quién me dice por qué no? O sea, el programa se compila, o sea, está bien escrito sintácticamente, entonces lo compila. Por ejemplo, una división por cero, pues cuando uno lo ejecuta va a salir un error porque no va a generar un número. Exactamente, esa es la respuesta. Mejor no la pudiste dar. En tiempo de compilación no hay ningún error. Yo no cometí errores en el código. Pero si por ejemplo en tiempo de ejecución yo estoy pidiendo un número y usted me mete una letra, ¿qué pasa? El programa dice, bebé, pero yo estoy pidiendo una... Sí, el programa se despelota, el programa no es más inteligente de lo que usted lo haga. El programa hace lo que usted le dice. Si él está esperando un número, usted le mete una letra, se enloqueció, ¿cierto? Eso es un error en tiempo de ejecución. Bueno, muchachos, aquí como un breve resumen de la historia de C++. Es un tema que de pronto ya ustedes debieron de haber visto, entonces no voy a hacer mucho énfasis en él. Solo aquí para reforzar, mucha gente suele preguntar, profe, ¿y nosotros por qué estamos viendo C en vez de estar viendo Java o en vez de estar viendo, no sé, otro lenguaje de programación más moderno? Esa es la palabra que dice todo el mundo, más moderno. C no es un lenguaje obsoleto, ¿cierto? Que C no tenga una orientación web es diferente, pero C es un lenguaje robusto y vigente. No tiene una orientación web, como les digo. Un ejemplo de ello es que el core de Unix está escrito en C. Solo el manejo de excepciones no lo está. Entonces miren, el sistema operativo Linux que ustedes manejan, todas las líneas de código que están por debajo están escritas en C nativo. Entonces miren la potencia del sistema del lenguaje de programación. Bueno, muchachos, y aquí un tema que quiero que revisemos. ¿Qué es la programación estructurada? ¿O qué es la programación que ustedes conocen hasta el momento? Entonces es muy sencillo. Es una caja negra a la que usted le entra datos y ¿qué? Y obtiene una salida. ¿Cierto? Tiene una caja, le entra datos y sale algo. Si usted necesita hacer dos cosas, crea dos cajas. Y a la segunda caja le entra la salida del otro. Y así sucesivamente. Puras cajas, eso es. Eso es programación estructurada. Miren que el resultado de una caja depende de la salida de la otra. La entrada, perdón. Entonces, ¿en qué piensa el programador cuando está programando estructuradamente? ¿En qué me va a salir? ¿En qué me va a entrar? ¿Y qué me va a salir otra vez? ¿Y qué me va a entrar? ¿Cierto? Entonces, por ahí hay un teorema del programa estructurado que dice que un programa estructurado es posible hacerse solo con tres tipos de instrucción: la instrucción de secuencia, la instrucción condicional y la de iteración. Si usted utiliza solo esos tres tipos de instrucciones, ya estamos hablando del lenguaje, pues. Con eso hace un programa estructurado. Que le queda un montón de líneas de código, le queda, pero lo hace. Entonces, a veces hay muchas formas de hacer, por ejemplo, una iteración. Por ejemplo, un while, un do while o un while do o cualquier cosa. Pero finalmente no deja de ser una iteración. Si usted eliminara uno de esos bloques de uno de esos mecanismos de hacerlo, lo podría lograr. Obviamente, entonces, ¿qué? Su fuerte no es la reutilización. Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos, muchachos? Aquí empieza como un lavado de cerebro, podría decir yo, a cambiarles paradigmas. Entonces, por favor, pongan mucha atención. Igual esto lo voy a repetir más adelante, pero para que vayan entendiendo qué es programación orientada a objetos. Listo, o sea, ya nuestra importancia no son cajas que tienen entradas y salidas, ¿cierto? Aquí lo que nos van a importar son los objetos que tienen características. Cuando uno habla de objetos, la gente tiende a confundirse con cosas físicas. No necesariamente un objeto es una cosa física, ¿cierto? No necesariamente un objeto es una cosa física. Un objeto es algo que tiene características. Por ejemplo, no sé,
un volumen. Un volumen de algo tiene características. Y miren que no es una cosa física. Por ejemplo, no sé, un documento. Pero es que un documento sí es físico. Por ejemplo, que no sea físico, que sea un objeto. Por ejemplo, un nombre tiene características. Y miren que no es algo físico. Por ejemplo, un dato. Cosas de ese estilo. Cuando veamos programación orientada a objetos, creándolo nos vamos a dar cuenta. Pero lo que quiero que me entiendan es que es algo a lo que yo le puedo asignar característica. No es necesariamente un objeto, aunque puede ser. Un objeto puede ser una silla, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es un programa? Bueno, hay tres elementos que identifican a un objeto. Nunca se les vayan a olvidar esos tres elementos. Estado, comportamiento, identidad. Estado, comportamiento. A un objeto no le pueden faltar ninguno de los tres elementos. Si le falta, no es un objeto. Voy a poner un ejemplo. Persona. El objeto persona. ¿Cierto? ¿Cuál es el estado de esa persona? Dependiendo de para lo que yo esté creando el objeto. Puede que yo esté haciendo un programa de estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el estado de esa persona? Puede ser alegre, puede ser triste, ¿cierto? ¿Qué es el comportamiento? El comportamiento es las cosas que puede hacer esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer una persona? Puede caminar, puede moverse, puede hacer cualquier cosa. Generalmente se expresan en términos de verbos. Ese es el comportamiento. Y la identidad es el nombre que identifica a la persona. Por ejemplo, la persona María es distinto de la persona Pedro. Bueno, ¿qué es un programa orientado a objetos? Es un conjunto de esos objetos que colaboran entre ellos. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger el objeto María y el objeto Juan y voy a hacer un cálculo con sus edades. Se me puede decir, pero eso lo puedo hacer yo estructuradamente. ¿Qué tiene de raro? Tiene de raro que estoy hablando en términos del objeto, no en términos de lo que quiero obtener. Si yo quisiera entonces estructuradamente, por ejemplo, sumar las edades de ellos dos, ¿qué haría? Le diría en un programa, entre la edad de María, entre la edad de Pedro y sume. Eso es un programa estructurado. No, en un programa orientado, entonces usted tiene que decir, ve, la edad de María es tal, la edad de Pedro es tal, y la suma de la edad es tal. Entonces mira que posiblemente en el estructurado yo pude haber entrado dos números. Ni siquiera tenían que haber sido la de María o la de Pedro. Pues dos números cualquiera. Porque le entro dos datos y me saca uno. Me importa es el resultado. Orientado a objetos, no. A mí me importa el objeto. Yo necesito saber que esa es la de María y que esa es la de Pedro. Porque tengo que relacionarlo con el objeto. Va quedando un poco clara la diferencia. Aunque es un tema complicado de entender. Pero la idea es que vayan como captando la idea. ¿Qué logramos con la programación orientada a objetos? Que los módulos sean más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. Es una técnica netamente reutilizable. Los métodos y atributos están estrechamente relacionados. No va a existir una función, por ejemplo, que no corresponda con algún atributo. Por decir algo, yo tengo un objeto gato y el objeto gato tiene las características que son color de ojos, no sé, altura, y no sé, y años, por decir algo, por decir una bobada. No va a ser una función del objeto gato hablar. ¿Tiene sentido que sea una función hablar? Primero, no tiene nada que ver con el objeto. Y segundo, no tiene nada que ver con sus atributos. Si yo dije que sus atributos eran altura, yo tengo que tener una función o un método que se relacione con la altura. No sé, calcular altura, si los ojos son de tal color, entonces, no sé, tipo de color, no sé, sí soy claro. Siempre la función que usted utilice tiene que estar relacionada, si no, no tiene ningún sentido. O sea que el comportamiento del objeto lo vamos a hacer con funciones. Exactamente, el comportamiento son funciones. ¿Cierto? Entonces una analogía para que se vayan ubicando. ¿Qué es la identidad? Es el nombre que yo le doy al objeto, ¿cierto?
yo tengo, por ejemplo, más adelante van a ver que es una clase, pero yo tengo una clase persona y de esa clase persona saco un objeto que llama María. Entonces, ese objeto se llama como María, ¿cierto? Entonces, el objeto, la identidad es el nombre del objeto. Ojo, no es el nombre de María, porque pueden ser diferentes. El nombre podría ser un atributo y el objeto María podría llamarse objeto María, ¿cierto? Es el nombre del objeto. ¿Qué es el estado? ¿Cierto? El estado son los contenidos que tengan sus variables. Por ejemplo, estatura, 17 centímetros, un metro tal cosa, 1,5 metros, ¿cierto? Ese es el estado de la altura, porque ese es su estado. Usted tiene tanta altura, usted tiene tanto peso, usted tiene tanta edad. Esas características que identifican a ese objeto son el estado, porque le estoy dando un estado, ¿cierto? Que puede cambiar. Tu peso puede cambiar. Es claro, entonces cambias de estado. Repite lo de atributos. Sí, mira, por ejemplo, en el objeto persona, la persona María o el objeto María, ¿cierto? María puede tener sus atributos, tipo de ojos, altura, no sé, peso, edad, ¿cierto? Esos son los atributos de ese objeto, ¿cierto? Entonces, cuando yo diligencio los atributos, le estoy dando un estado, porque le estoy dando un valor a esos atributos. Estoy diciendo, mide 1,75, tiene 25 años de edad, pesa, no sé, 60 kilos, tal cosa. Ese es el estado que tiene ese objeto en ese momento. O sea que los atributos son como las variables. Exactamente, los atributos son las variables. Y cuando están diligenciadas o cuando toman un valor, es que tienen un estado. Y el comportamiento, como lo mencionaste ahorita, son las funciones. ¿Qué puede hacer María? María puede saltar, ¿cierto? Y para saltar yo necesito saber cuánto es la altura que ella tiene. Entonces miren que estoy relacionando el comportamiento con una variable que ya describí. Generalmente los comportamientos están en términos de variable. María puede caminar, pero si yo no tengo una variable que pueda modificar con esa función, pues ¿para qué necesito la función caminar? ¿Cierto? Bueno, es un poquito complicado de entender, pero vamos a repasarlo. Pero quiero que sepa eso, es basada totalmente en un objeto que tiene un estado, un comportamiento y una identidad. La pregunta del millón es, ¿y entonces yo qué debo hacer? ¿Programar estructurado o programar orientado a objetos? ¿Por qué me enseñaron una cosa el semestre pasado y me están enseñando en este semestre otra? ¿Cierto? Generalmente la programación estructurada es algo por lo que se debe empezar. Es muy difícil enseñar técnicas de programación con programación orientada a objetos, ¿cierto? Porque es complicadísimo. ¿Cómo vas a explicar vos una secuencia, un salto, un if condicional cuando la persona no entiende ni siquiera que es un objeto? Entonces hay que partir por lo básico. Entonces, ¿cuál usar? No, eso depende del programador. Si el programador quiere hacer un programa sencillo, pues lo podrá hacer estructurado, o él verá. Si quiere hacer un programa utilizando algunos módulos que ya existen, lo hará orientado a objetos, o dependiendo del lenguaje que conozca. Otra pregunta del millón. Para saber C++, ¿debo saber C? En teoría no, pero sí ayuda mucho. Entonces, digo esto para los que se sentían muy agobiados por C. No piensen que es que tienen que irse para la casa a volverse a releer todo lo que saben de C. No necesariamente. Bueno, hay cosas que hay que saber, pues. Hay que saber hacer un if condicional, ¿cierto? Porque es necesario, pero los conceptos como tal, posiblemente algunos ya no se vean. Bueno, aquí pongo el ejemplo de otros lenguajes de programación. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Que los que ustedes han oído mencionar mucho, me imagino que han oído mencionar a Java, me imagino que han oído mencionar a PHP, ¿cierto?
¿Qué tienen esos de diferente con C++? Tienen una característica muy diferente, la cual es su orientación. Estos lenguajes tienen una orientación web, están hechos para programar hacia la web, ¿cierto? Para un servidor de aplicaciones o para un servidor web. C++ no es así. C++ está hecho para crear programas, digamos, core del sistema operativo. Generalmente un programa de C++ o C se corre sobre el sistema operativo, no lo vas a ir a correr sobre un servidor web para accederlo, no. Es generalmente una aplicación cliente. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, hay un documento, aquí lo estoy abriendo, que habla acerca de todos los temas que yo les mencioné. Profundiza un poquitico en el tema de arquitectura de computadores. Sigue siendo muy básico. O sea, aquí no van a aprender en la superarquitectura de computadores, pero es muy interesante porque habla un poquito de historia. Mira cómo es la evolución del computador. Generalmente uno entiende este tipo de cosas cuando va entendiendo cómo es la evolución del computador. O sea, es imposible aprender a manejar un computador, ¿cierto? Sobre un sistema operativo Linux SUSE Server, ¿cierto? Como complicado, ¿no? Entonces siempre hay que partir como lo más básico. O sea, es muy difícil enseñar las partes del computador cuando tu computador tiene 2 niveles de caché, varias memorias principales, varios buses, tiene hyperthreading, tiene tantas cosas, es complicadísimo. Entonces a veces estas cosas se entienden con la historia. Ese documentico es muy básico, muchachos, entonces para que se lo lean, por favor. Bueno, yo creo que por hoy era lo que tenía para mostrarles. Insisto, muchachos, esta clase es un poco diferente. Pues tuvo un tinte diferente, pues porque ustedes no tenían la información a la mano. Las clases no van a ser así, no van a ser magistrales. Ustedes van a repasar toda la información que se monte en la plataforma y aquí venimos a debatir dudas y a hacer ejercicios y ejemplos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Voy a tratar entonces de estar resolver el inconveniente que les mencioné. Igual yo les hago llegar vía correo electrónico esta información para que la tengan. Bueno, vuelvo y les insisto, voy a utilizar el correo electrónico que está en la página de la UDA. No sé si lo tengan bien. Si quieren ahorita en este tiempo que les queda, hagan el ejercicio de corregirlo, porque ese es el que voy a tomar ahorita. Espero entonces que se solucione el problema con respecto a la plataforma. Quisiera yo que fuera antes del fin de semana. Voy a tratar de agilizar lo que sea para que tengan ya toda la información disponible el fin de semana. Estoy pendiente de la plataforma, muchachos. Si hay alguna duda o algún inconveniente, pues estaré atento. No se les olvide leer la información que les dije, ¿cierto? Recuerden escribir en el foro informal, en la cafetería, alguna descripción de ustedes, si no es obligación en todo caso. Y recuerden estar pendientes de la plataforma, que la idea es que se arregle este tema lo más pronto posible. Listo, muchachos, muchas gracias. Sí.